si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? En tus ojos ardes y los abres, amanece, y si los cierras parece que va cayendo la tarde, y si los cierras parece que va cayendo la tarde. Las penas que a mí me matan, son tantas que se atropella, y como de matar me tratan, se agolpan unas con otras, y por eso no me matan. ¡Bravo! ¡Excelente! Me habían anticipado de tus poderes cantorales. Yo le dije que estamos probando un micrófono, cánteme algo, le digo. Nos quedamos helados. ¿Qué puedo yo cantar? Evelina, ¿qué operación te tocó? Te presento a Alejandro Igoran, gerente general de la COPE. Por acá. Y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu sueño. Darle una canción al sol o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el poeta eres tú. Pido un fuerte aplauso, obviamente, para los tres integrantes de la mesa. Para Irián Alfonso Piñar, que es la segunda secretaria de la Embajada de Cuba, que hoy nos está acompañando. Para Marcelino Ríos, el director del Instituto Cubano de Oftalmología, Pando Ferrer. Y obviamente para Leida Guevara March. Fuertes aplausos. No podríamos empezar de otra manera, se me ocurre que con un aplauso de reconocimiento y de agradecimiento por estar acá en la COPI acompañándonos. Yo simplemente no puedo dejar de mencionar a dos personas, que es Alcira Vaca y a Daniel Silverman, que andan por ahí, que son estos trabajadores imprescindibles, como decía la frase de Bertolt Brecht, porque ellos vienen trabajando hace muchísimo por lo que es la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, y gracias a la generosidad de ellos dos, hoy contamos con ustedes tres para que estén acompañando acá. Así que, bueno, buenas noches. Un orgullo, una emoción impresionante. Para los que hemos militado los sueños de un mundo mejor, para aquellos setentistas que hemos abrevado en historias de revolucionarios trascendentes, tener la semilla de el comandante Ernesto Guevara es, y para muchos de este pueblo, es realmente una alegría y una emoción impresionante. Nos embargó sus sueños transformar el mundo. Desde el gremio de la cooperativa en la década del 80, propusimos un cambio en esta institución. Y ese cambio tenía que ver con el mayo francés, pero fundamentalmente con la gesta revolucionaria cubana. Éramos jóvenes, teníamos profundamente la misión de cambiar nuestra realidad. Al mundo había que conocerlo profundamente, pero
había que cambiarlo, había que transformarlo como lo hicieron muchos revolucionarios en el mundo, como lo hizo Ernesto. Y hoy tenemos el ejemplo de otra revolucionaria, Aleida, que desparrama esa semilla de ese revolucionario inmenso que fue Ernesto Guevara, que a muchos de nosotros, pero a muchísimos, nos plagó el camino de poesía revolucionaria. Por eso, este espacio simbólico y de hechos concretos, la COPI, que no es agua, cloacas, es esta situación. Somos trabajadores solidarios y coherentes porque tenemos una ética. Y muchos de nosotros, pero muchísimos, abrevamos en la ética de Ernesto Guevara, y por eso el orgullo impresionante de tenerlos aquí. Gracias por ese ejemplo. Seguiremos todo el tiempo que haga falta, porque es cierto que otro mundo es posible, pero el desafío es hacer posible lo necesario. Y esa es la tarea de los revolucionarios. Gracias a Aleida por estar hoy acá, gracias a los compañeros cubanos por seguir en esa lucha, y gracias a todos ustedes, en este pueblo, en esta circunstancia, venir a escuchar las palabras de revolucionarios como ellos. Muchísimas gracias. Usted sabe, la cooperativa tiene un amigo, un diseñador, que se llama Alejandro Barbeito, que ha pedido especialmente y ha preparado un obsequio, Aleida, para ustedes. Y se lo quiere entregar, así que le pedimos junto con Taco, que está a cargo de la presidencia, hacer la entrega de este sencillo y humilde obsequio, pero creemos que tiene un fuerte valor y un fuerte simbolismo. Ahora vamos a pedirle a Ale que lo muestre, así lo podemos ver bien. Se trata de la ya mítica imagen, foto de Che Guevara, y en sus contornos Alejandro ha decidido tomar sus viajes y todo su recorrido y toda su lucha, haciendo un recorrido por el contorno y marcando desde cada uno de los lugares que Che, cada uno de los lugares que ha estado identificado, que ha estado sembrando todos estos valores que hemos estado diciendo hasta ahora. Un simple obsequio, pero nos parecía que era bueno para que se lleve un recuerdo de nuestra ciudad. Gracias, Ale. Un aplauso. Bueno, arrancamos. Sí, ya sin mucho más protocolo, le vamos a pedir a Ivian que dé el puntapié inicial, en términos futbolísticos. Después le vamos a pedir al doctor Marcelino y que cierre la idea como pensamos que... ¿Sí? Bueno, buenas noches y gracias a los amigos de la COPI por esta invitación. Cuando veíamos la temática como tal de esta noche, se refería al papel de Cuba en la salud, y la salud vinculada con la solidaridad, vinculada precisamente a cómo Cuba ha proyectado su internacionalismo. Y yo, que estoy rodeada de dos doctores, de dos médicos, y que de medicina no conozco mucho, no me voy a atrever a hablar tanto de la parte que tiene que ver con la medicina, sino con la parte que tiene que ver con la historia precisamente del internacionalismo, de la solidaridad de Cuba, de la cual mucho se conoce a veces de lo que ha sucedido después del 1 de enero de 1959, pero se habla poco de los antecedentes que tiene el pueblo de Cuba
en su solidaridad, en su internacionalismo, incluso antes de ese proceso de revolución transformadora. Incluso antes de iniciarse las guerras de independencia cubanas en 1868, cuando todavía se iniciaban las corrientes reformistas, anexionistas, y se vislumbraba ya lo que iba a ser el proceso de la formación de la nacionalidad, hubo cubanos que participaron en las diferentes guerras de liberación nacional en el continente de acá latinoamericano con Bolívar, hombres como José Francisco Lemus, como Francisco Aubero, Manuel Andrés, formaron parte del Ejército Libertador. Ya precisamente después que se inician las guerras de independencia y en la segunda como tal, en la figura de Martí, es que ese pensamiento latinoamericano, ese pensamiento vinculado a la solidaridad, es el que nos hace pues pensar un poquitico más de que no solamente era la independencia de Cuba la que había que lograr, sino la de Puerto Rico, consolidar las independencias de los otros países, quizás en algunos que necesitarían una segunda independencia. Y ya en los primeros 50 años, la primera mitad del siglo pasado, hubo personas que alrededor del Partido Comunista de Cuba, no este que está ahora, sino el que se fundó en 1925 por Mey Baliño, fueron a luchar España, precisamente por la República Española. Por tanto, hay una historia en Cuba, antes del 1 de enero, que tiene que ver con el internacionalismo que ese pueblo ha proyectado. Y tiene que ver también ese internacionalismo con que Cuba en su formación, en su constitución como país, no ha estado sola, sino que ha recibido el apoyo de muchos amigos así. Ha sido el caso de Henry Reed, precisamente un médico, el inglesito, en las guerras de liberación, de Máximo Gómez, ese dominicano que nosotros amamos y queremos tanto y que fue puntera en nuestro proceso de independencia. Y por supuesto, de ese argentino cubano que es el Che. Ya con la llegada del 1 de enero del 59 hay una proyección, yo diría, a nivel de país, a nivel de Estado, y un interés de avanzar precisamente en el internacionalismo. Y desde los primeros momentos, en el año 1961, pocos meses después de la agresión de Girón, estábamos ayudando en Argelia con un avión que se envió hacia allá y que regresó con pacientes que fueron atendidos. Luego en 1963, una brigada médica cubana llega y se inicia así la historia de la colaboración internacional de nuestro país, precisamente en el continente africano, que diría que es uno de los lugares donde tiene una historia bella. En 1964, en el 65, con recorrido desde diferentes figuras de nuestro gobierno revolucionario, varias veces incluso es el Che en que sale a diferentes países a proyectar lo que va siendo la base de nuestra política exterior, que ya cuenta entonces desde diciembre del 59 con una cancillería que dirige Roa. Se van creando las bases para que este internacionalismo vaya surgiendo y vaya estableciendo vínculos con otros países como Guinea-Bissau, como Tanzania, Mozambique, también Vietnam. Y van ocurriendo estos diferentes lazos, y yo diría que es ya en el primer congreso del partido, cuando hay ya una conformación política fundada en el que se define pues que nosotros íbamos a ser consecuentes con una doctrina de internacionalismo proletario. Y así se explica también en el artículo 12 de nuestra Constitución. Así llega a ser estas manifestaciones que hasta ahora habían sido
a nivel de pueblo, como les comentaba en los antecedentes, formar parte del Estado de nuestro país, de una de las posiciones fundamentales. Después de ese momento han existido innumerables, desde Angola, que es una contribución no solo en el sector militar, como muchas veces se piensa, sino en la colaboración técnica, en la salud, la educación, los ingenieros, en Etiopía también, y en muchos países de África donde contribuimos con los movimientos de liberación nacional. También lo hicimos en América Latina, donde además apoyamos los movimientos, como fue el caso de la guerrilla acá en Salta, como son los casos de los movimientos de liberación en Centroamérica. Ahí pusimos a nuestros asesores a apoyar a las causas que nosotros considerábamos eran justas. Años ya, yo diría que en la década del 80, se da un momento porque siempre se habla de la colaboración cubana en África, de la colaboración cubana en América Latina, pero hemos sido solidarios con todos los pueblos del mundo y Europa no fue la excepción de eso. Cuando ocurrió en 1986 el acontecimiento del accidente nuclear en Chernobyl, el pueblo cubano mostró su ayuda y niños de Chernobyl fueron a la escuela nuestra de Tarará a ser atendidos por nuestros médicos, a ser curados. Momentos en que estuvieron esos niños incluso hasta el inicio y después del periodo especial, que como todos ustedes conocen fue una etapa difícil para nuestro país y en el que no renunciamos a ese internacionalismo. Incluso en 1998, donde todavía se sentía el periodo especial y como consecuencia de una serie de huracanes que habían pasado por Centroamérica, nuestro gobierno toma la decisión de enviar a una brigada médica de cooperación. Y yo creo que aquí inicia otra nueva etapa donde sí ya la salud juega yo diría que el papel protagonista, porque fíjense qué curioso esto que ocurre en Honduras. En Honduras nosotros en el momento en el que llega la brigada médica no teníamos relaciones diplomáticas establecidas. No había una embajada en Honduras en esos momentos. Nuestros médicos fueron nuestros primeros funcionarios. Nuestro jefe de misión, Polanco, el jefe de esa brigada médica, fue nuestro primer embajador. Literalmente fue así, porque primero fue el jefe de nuestra representación y después se convirtió en el embajador de Cuba en ese país. Por tanto, la historia de la cooperación internacional cubana está ligada a la política exterior de nuestro país de manera incondicional, forma parte de ella. Y desde ese momento, desde el 98, después con la creación del ALBA, y el surgimiento de varias misiones, tuvimos la posibilidad entonces de seguir cooperando en el sector de la salud con Venezuela, con Nicaragua, como lo habíamos hecho en otros momentos también, con Ecuador, con Bolivia, con los nuevos programas como la Operación Milagro. Y lo hemos hecho siguiendo lo que ya le comentaba, que es una tradición. Han sido en los últimos años sucesos inigualables. Incluso en el 2005 se crea el contingente Henry Reed, de quien les hablaba ahorita, con el fin de trabajar cuando los huracanes Katrina azotaron New Orleans en Estados Unidos, con el fin de poder colaborar también con la población norteamericana. ¿Por qué no? Esto finalmente no ocurre, no se da este permiso, y unos meses después sale entonces este continente a Pakistán a trabajar con todas las personas que habían sufrido pérdidas con el terremoto en Pakistán. Curioso también aquí, y tiene que ver también con la política exterior, por la parte cubana se designa un funcionario al frente de lo que iba a ser la brigada, pero desde el punto de atención política, que es hoy nuestro canciller. O sea, una vez más lo que le comentaba, no está separada la política exterior de Cuba del papel del internacionalismo
de nuestro país. Y después de ese momento, bueno, vino el terremoto de Haití en el 2010, el terremoto en Chile. Hace unos meses apenas estuvimos atendiendo, hasta hace unos días estuvo nuestra brigada médica en Sierra Leona, Liberia y en Guinea, atendiendo el ébola, dado un pedido especial que se le hizo a nuestro país. Y hace apenas unos días, con el nuevo terremoto de Nepal, casi llegando los médicos del ébola, salía otra brigada. Sería incontable, como les estaba diciendo, pero no es solo la colaboración médica la que nos distingue. Hoy tenemos profesionales de los sectores de la educación, de los sectores de la cultura, del sector científico, en cualquier lugar del mundo. Incluso hay lugares como Ghana, como Tanzania, donde las epidemias, las muertes son sobre todo por paludismo, y hay personas especializadas en ir a atender estos temas desde la parte epidemiológica. Pero la única forma de hacer internacionalismo que tiene Cuba no es la de ir a los lugares a brindar su internacionalismo. También hay muchos profesionales, más de 65.000 profesionales, que han estado en Cuba formándose en diversas especialidades, y como les decía, no solo la medicina. En Cuba tenemos una escuela internacional de deporte, hay una escuela donde se han formado miles de cineastas latinoamericanos por muchos años. Se trabaja hoy en el nuevo programa de formación de médicos, y creo que esto depende, sobre todo, tiene que ver mucho con el concepto de revolución del que habla Fidel, que incluye al internacionalismo como una de las características fundamentales de uno de los significados precisamente de revolución. Y a una frase de él que dice el 5 de diciembre de 1988, y es que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Gracias. Al triunfar la Revolución Cubana había 6.000 médicos. En el año 60 quedan 3.000. 3.000 habían volado hacia Estados Unidos. Ya había empezado la política de Rabin en nuestro país. Pero no solamente eso, había 118 oftalmólogos y quedaron 38. Quedando 38, la segunda misión cubana, porque la primera fue el terremoto de Chile, la segunda misión cubana en el 63, con 38 oftalmólogos que nos habían quedado, mandamos 2. Doctor de Taquechel, ya fallecido, un oftalmólogo en neurooftalmología, y un paraguayo cubano, porque siempre hemos tenido una mezcla con todos los países, el doctor Eugenio Jara, también fallecido, dedicado al estraven. Entonces fíjense cómo empiezan las cosas con la oftalmología. Nos han robado la mitad de los médicos, más de 2/3 de los oftalmólogos, y damos 2. O sea, no damos lo que nos sobra, hemos compartido lo que tenemos, porque Argelia se había recién liberado y no tenía oftalmólogo. Así empieza la política, siguiendo el ejemplo de Che, siguiendo el ejemplo de nuestros próceres, de lo que es la solidaridad. Esta es una especialidad que en muchos países es una especialidad de ricos, porque cobran mucho, y lamentablemente a veces una gran parte de la población no tiene acceso a ello. Sigue pasando el tiempo y el ejemplo de la Revolución Cubana permite que otros movimientos revolucionarios vayan apareciendo, dentro de ellos Venezuela. Fidel ve a Chávez como un hijo, y Chávez ve a Fidel como un padre, como hermanos, un gran amigo, como una canción que en los días de su muerte compuso un muchacho muy joven nuestro de la trova. Entonces, son cosas que uno va viendo, como si no se concatena. En aquel momento empieza una revolución nueva, y Fidel dice: ¿qué te hace falta? ¿En qué te podemos ayudar? Nosotros que no tenemos que ayudar tanto porque no tenemos con qué, pero damos otra cosa, damos lo poco que tenemos. Y empieza el programa Yo Sí Puedo,
a enseñar a leer y a escribir, y se dan cuenta ambos de que hay gente que no aprende. ¿Y por qué no aprende? Pues si le hemos mandado a unos profesores, ahí se percatan que hay un problema que algunos no ven bien. Bueno, no pasa tanto tiempo y Fidel un día, un presidente de un país va a ver a un humilde director de un hospital a decirle: ¿tú crees que nos puedas ayudar a operar unos cuantos oftalmólogos de Venezuela? Y nos refiere a lo que yo les dije, la situación que había. ¿Quién le va a decir a Fidel que no? Bueno, él nos pidió 50, que operáramos 50 diarios. Terminamos operando 500 diarios. Tuvimos que poner 2 turnos de médico. Uno empezaba a trabajar a las 7 de la mañana hasta que acabaran. Al otro día dormían esos médicos y empezaba otro equipo. Y en menos de 2 meses hicimos 14.000 cirugías de catarata con un total éxito como las que tienen hecho ustedes con su centro aquí, 4.000 sin problema ninguno. Un éxito de la cooperación. Y de ahí se desprendió toda aquella cosa que fue Operación Milagro. O Misión Milagro, como lo dicen en Venezuela, y Operación le decimos nosotros. El problema es que la verdad es que es un milagro. Y esto se expandió como una gran bola de nieve. Para Venezuela se decidió llevar casi 15 o 16 instituciones o puestos de oftalmología, para Bolivia, Nicaragua. Bueno, donde quiera que hubiera un país sensibilizado que aceptara nuestra ayuda, e íbamos. En algunos que no lo aceptaban, como aquí, no veníamos, porque además hemos sido interventores de nada de ello. Pero bueno, en Bolivia se hicieron centros, fronteras con Argentina, y ahí se operaron casi 40.000 argentinos. Después, un grupo increíble, las cosas que se dan. Esta Argentina me tiene a mí conmovido, porque ¿qué grupo de cooperación hay? Sacan de donde no hay y crean un centro y empiezan a operar sus primeros pacientes, que llaman por 4.000. Y hoy día, en estos días, inauguramos una joya, un centro en el centro de Córdoba, que lo han hecho en tiempo récord. Ahí vimos médicos, enfermeros, como son la gente que siente por una revolución, limpiando pisos, ayudando a poner un ladrillo, y ya tienen su obra. Y si sin esa obra habían hecho 4.000 con éxito, ¿qué no será con esta obra? Nosotros hemos hablado con los compañeros, y desde luego que Cuba va a seguir en la cooperación que pueda, la que se nos permite, ya que no se nos permite traer oftalmólogos y operar, que tampoco hace falta ya, porque aquí tienen oftalmólogos muy capaces y decididos a ayudar a sus pacientes de una forma gratuita. Entonces, estamos celebrando, porque lo que se ha constituido aquí es una cosa bella, enorme, en contra de las prohibiciones. El pueblo encuentra las soluciones. No se permitió una cosa. Siempre, ¿qué cosa más difícil? Quitarle la ceguera a un paciente. ¿Qué delito? A veces hasta se llega por intereses mezquinos a esas situaciones. Yo sencillamente, para terminar, porque yo estoy loco por oír hablar a él, igual que ustedes, porque además no me canso de oírla. Yo les decía ayer en una actividad que había, que al lado mío había 2 mamás con 2 niñitos. Y ella empezó a contar una anécdota de pediatría. Los niños se despertaron y empezaron a ver así. Digo, ¿lo que es esto, caballero? Los niños, entonces, terminaron el discurso, la pieza bella oratoria de ella, totalmente despiertos. O sea, es capaz de cautivar hasta los niños. ¿Cómo no nos va a cautivar a nosotros? Por eso es pediatra. Entonces, yo sencillamente termino mi palabra con la mejor noticia. Cedo la palabra. A ver, buenas noches a todas y a todos. Miren, han levantado demasiado las expectativas, y yo soy una médico pediatra, acostumbrada a conversar con niños, sobre todo para convencerlos de que hay que hacer el tratamiento. A veces uso métodos no muy ortodoxos, porque hay adolescentes con los adolescentes, hay que ser muy clara en las consecuencias, por ejemplo, de una crisis de asma, ¿no?
Y entonces es la única manera que, siendo bien honesta en lo que puede acontecer si tienen asma y no se tratan, es que entonces se tratan. Imagínense ustedes las cosas que yo hablo con mis pacientes más o menos, ¿no? Pero nos divertimos mucho, aprendo siempre de los niños muchísimas cosas. Y eso es lo que yo creo que nos da alegría, vitalidad al vivir. Conversar con los pacientes, escucharlos, aprender de los pacientes. Eso es una de las cosas que hemos logrado los médicos cubanos en los últimos años con todas las misiones internacionalistas. No solamente hemos dado, sino que hemos recibido también, y hemos recibido mucho. Porque en cada lugar donde nosotros vamos, tratamos de aprender, tratamos, por supuesto, de respetar muchísimo a la persona con la que vamos a trabajar. A mí me han pasado cosas interesantísimas. Tuve el privilegio de estar en Bolivia con médicos cubanos y es extraordinario. Miren, Bolivia es un país eminentemente indígena, es decir, el 80% de la población prácticamente pertenece a poblaciones autóctonas de ese territorio. Estoy hablando población guaraní, población quechua, población aymara. Y todos ellos tienen, por supuesto, su cultura, tienen su fuerza, pero el pequeñito % de población que se ha creído blanco, porque eso es entre comillas, es como el cubano, ustedes me ven la piel a mí blanca, pero yo tengo mandinga, congo o carabalí, porque todos tenemos de negro, toditos. En Cuba hay una mezcla importante con África. Y eso nosotros no lo negamos, no podemos negar la realidad, al contrario. Toquen un tambor para que vean cómo nos movemos. Eso es genes africanos, de todas maneras. Yo creo que Fidel es un poco más gallego, porque no baila mucho, que digamos. Y ustedes saben que mi papá era patón completamente, no escuchaba la música. Lo único que bailaba era tango. Pero podía confundir el tango con cualquier otra música. Si le daban un codazo, el hombre salía a bailar tango y a lo mejor lo que estaban tocando era un danzón o un son, le daba igual. Pero ese tipo de cosas tiene mucho que ver también posiblemente con la genética, ¿no? Con esa cosa hermosa que tienen los pueblos mestizos, porque al mezclar esas culturas hacemos un hombre, una mujer mucho más completo. Buscamos y tenemos cosas de cada cual y esas las implementamos en la vida cotidiana. Claro, desde el punto de vista chauvinista, escuchen bien, desde el punto de vista chauvinista, los cubanos decimos que tenemos la tosudez de los españoles. Cabeza dura tenían de verdad y tienen todavía los españoles. La persistencia en la vida de los asiáticos, no hay nadie más persistente realmente que los asiáticos, y la alegría de vivir del africano. Y entonces miren la mezcla bomba que tenemos en Cuba, y la disfrutamos mucho. Pero nos han enseñado desde el primer momento algo muy especial, y es el respeto al ser humano. Sobre todo los profesionales de la salud. Vamos a muchas partes, culturas muy diferentes a las nuestras. Entonces la primera palabra de orden es respeto. Y así logramos entrar, por ejemplo, a lugares tan diferentes como los de Bolivia. Y esos pequeños blancos, entre comillas, que yo les contaba, habían maltratado muchísimo a sus poblaciones de origen. Es decir, los trataban como algo inferior. Cuando llegan los médicos cubanos a este país y comienza la labor normal de nosotros como médicos, estas personas comienzan a sentir que estaban siendo atendidas de verdad, con respeto, con cariño, con todo lo que se merecen como seres humanos. Y déjenme decirles que cuando yo llegué, ya llevábamos unos cuantos años trabajando allá, iniciamos con 4.000 médicos en Bolivia.
Y llego y la primera impresión es que no hay cómo comparar la situación con los médicos cubanos. Porque por la mañana daban consulta a veces abajo de una mata, de un árbol, y por la tarde se ponían a construir el hospital. Y cuando los bolivianos vieron aquí un médico que es albañil, un médico que sabe electricidad, un médico que limpia el piso, un médico que pinta, ¿cómo es esto? Era muy raro para ellos. Más ese trato humano hizo que en un momento determinado que nosotros tenemos que empezar a sustituir a nuestros médicos por los muchachos bolivianos educados en la Escuela de Medicina Latinoamericana de Cuba, tuvimos un problema serio. Los bolivianos no querían atenderse con otro médico que no fuera el cubano. Imagínense ustedes, ahí sí que la cosa está dura, porque no dábamos abasto. 4.000 médicos, pero además fíjense que nosotros vivimos al nivel del mar y de pronto teníamos que estar viviendo a 2.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Muchos de nuestros médicos reventaban, era una cosa así que había que llevarse los enfermos para Cuba porque no aguantaban la altura. Así que estábamos obligados a sustituirlo, pero no entendían. Yo estuve frente a una situación de estas, de verdad, no querían atenderse con el boliviano, no había manera, hasta que le dijimos, mire, a ver, vamos a calmarnos. Este profesional que usted ve delante de usted se educó en Cuba, es igualito que nosotros, igualito, ¿verdad? Sí, le aseguramos que es verdad. Vamos a ver. Efectivamente, los muchachos están educados en ese afecto, ese calor humano, que es lo lógico. Porque ¿qué somos los médicos? Somos simplemente profesionales con un conocimiento que nos permite atender la vida de un ser humano. ¿Qué persona tiene que ser más sensible, más humana, más tierna que un médico? ¿Quién? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado de mostrarle a las jóvenes generaciones que esto es importante para poder llegar a un ser humano que viene con dolor, que viene con molestias, con preocupación. Usted no puede ni siquiera a veces ni levantar la voz. Tiene que tener mucho cuidado en estas cosas. Me ha pasado a mí personalmente, se los digo, porque en Cuba yo tengo, por ejemplo, un niñito que estaba atendiendo de alergia, una alergia bien resistente, y la madre tenía un cierto trastorno, digamos, mental, ¿sí? Le explico la situación a la mamá, porque mi letra, como nosotros decimos en Cuba, la letra de médico es horrible, pero la mía es más fea todavía. Entonces yo hablo todo lo digo porque sé que va a tener problemas para entender lo que escribo, ¿no? Y estoy hablando con ella y le digo, mira, hay que hacer esto y esto. ¿Entendió, mamá? Sí, doctora, pero tal cosa. A ver, vamos a empezar de nuevo. Tan. ¿Entendió, mamá? Sí, doctora, pero tal cosa. Bien. Tercera, cuarta. A la quinta vez ya yo estoy levantando un poquito la voz, porque ya la paciencia, ustedes saben, eso que uno tiene de negro, se te va saliendo un poco, ¿no? Y entonces pasa por atrás de mí una magnífica neonatóloga que teníamos en el hospital, en el William Soler, donde yo trabajo, desgraciadamente ya falleció, y me dice, doctora, sin perder nunca la ternura. Arriba, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros intentamos trasladar a las nuevas generaciones. Por eso les digo que cuando uno ve que ese trabajo se multiplica, que ese trabajo da frutos de verdad, te sientes tan satisfecho. Hay personas que han perdido un poco esta cosa del romanticismo, ¿no? Se me han puesto un poco asiditas.
y han perdido la fe a lo mejor en la especie humana. Puede pasar, sí. Esto es un pueblo que ha sufrido muchísimo y que puede que alguna gente no sienta que la especie humana a veces no se comporta como tal. Y déjenme decirle que yo también creo que hay seres humanos que no son seres humanos. Debo decirlo porque antes de ayer estuvimos en el Centro de la Memoria en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Fue muy duro para nosotros, tanto el profe como yo, nos costó mucho trabajo hablar, mucho. Yo vi imágenes de 2 muchachas de la edad de mis hijas. Inmediatamente le escribí a mi hija mayor por la noche y le dije, me alegro de que vivas en Cuba. Me alegro tanto de sentir que eres feliz, que eres entera, que estás completa como ser humano. Es una satisfacción tremenda para una madre sentir esa seguridad en sus hijos. ¿Cuántas personas no sienten lo mismo acá? ¿Cuántas personas han perdido quizás esa posibilidad? Por eso es que tenemos que pensar, tenemos que tener conciencia de que esas cosas no se pueden repetir nunca más. Pero eso solamente lo pueden hacer ustedes como pueblo. Nadie puede venirles a decir lo que tienen que hacer. Solamente ustedes pueden tener la fuerza necesaria para crear un mundo diferente, de verdad y para siempre. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que habla de esa fuerza de pueblo, de esa fuerza extraordinaria que tienen los pueblos cuando dicen basta y comienzan a andar. Muchas veces ustedes lo han llevado a la práctica, muchas veces. Entonces cuando uno viene acá, y en el caso mío que fui a Misiones y estuve con un grupo de muchachos egresados de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que están trabajando con sus pueblos autóctonos de origen guaraní, que están yendo a los lugares donde ningún otro médico pisa, pero además conviviendo con ellos y respetándolos. Lo que más me gustó fue cómo van a pedirle permiso al cacique para hacer su actividad como médico. Con qué humildad, con qué decoro, con qué ética trabajan esos jóvenes. Me sentí tan orgullosa, de verdad, que eso te da una fuerza extraordinaria porque dices, sí, han pasado muchas cosas, hay seres humanos que no merecen ni ser nombrados como seres humanos, es verdad, pero a la misma vez hay hombres y mujeres con una gran capacidad para amar, para entregarse. Entonces hay que apoyar a esos hombres y a esas mujeres, hay que trabajar a su lado, hay que hacer una unión mucho más fuerte. Acuérdense siempre que solamente en la unidad los pueblos tenemos la fuerza para cambiar la realidad. Cuba no puede decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero Cuba ha mostrado que sí se puede hacer. Un país pequeño, muy pequeño, con muy pocos recursos naturales, le dijo no al gobierno de Estados Unidos y mantiene ese no hasta las últimas consecuencias. En estos días, ellos han dicho que la política de bloqueo contra Cuba es absurda. Es cierto. Aleluya por ello. De verdad, nos alegramos que se den cuenta. Pero el camino es largo todavía, muy largo. Enseguida la prensa empieza a hablar de que ya, que si el bloqueo, que si... No. Esto no es así. Son muchos años en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha intentado acabar con el pueblo cubano. No se cambia de la noche a la mañana. No. Ellos siguen y seguirán intentándolo. En este momento aprobaron ya $20 millones para el año que viene. Acciones subversivas dentro de Cuba. Por un lado están hablando de
relaciones diplomáticas normales, y por el otro lado están aprobando estas cosas. Pero aún peor, fíjense, aún peor, por el otro lado están atacando a un pueblo hermano, al pueblo venezolano, intentando por todos los medios socavar esa revolución que le ha permitido al pueblo de Venezuela ser dueño de lo que produce. Y esto es muy importante, compañeros, muy importante, porque ¿con qué podemos cambiar esa realidad? ¿Qué empresa internacional o consorcio internacional nos va a dar dinero para hacer una salud pública totalmente gratuita? ¿O nos va a dar dinero para hacer una educación totalmente gratuita? ¿Quién nos va a dar ese dinero? Nadie, a nadie le interesa eso. Pero nosotros sí. Si nosotros somos dueños de lo que producimos, entonces esos recursos se pueden emplear en beneficio social de nuestro pueblo. Por eso Venezuela nacionaliza su petróleo. Y eso ha sido el pecado capital. El gobierno de Estados Unidos compraba los barriles de petróleo entre 5 a 7 dólares. Hoy lo tiene que comprar al precio del mercado internacional, y Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más consumidores de petróleo del planeta. Entonces, económicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación grave que se les viene en los próximos años, que ya están sufriendo. Esa es la desesperación contra la revolución bolivariana, porque además esa revolución ha sido solidaria con muchos otros pueblos, muchos, y eso no lo pueden aceptar. Esa palabra, solidaridad, no la logran interpretar. ¿Saben por qué se llama Henry Reef la Brigada Médica de Acción Rápida Cubana? Porque ese joven al cual los cubanos nombraron el inglesito era un estadounidense, era un gringo, y fue a Cuba y luchó hasta las últimas consecuencias. El hombre era extraordinariamente valiente, con múltiples heridas, con lesiones graves en sus miembros, así todo cabalgaba junto al ejército cubano, junto a los mambises cubanos, contra el ejército español. Por eso nos honró darle su nombre a esa Brigada Internacionalista de Acción Rápida. 10.000 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, todos están listos para el momento que un país necesita ayuda y la pide. Allá va la brigada sin problema alguno. Hemos hecho muchas acciones. Eso es algo importante. Estar preparados para esa solidaridad. Estar presto a esa solidaridad. Hay gente que dice que esa palabra como que ya se les ha borrado en el tiempo. Pobres, no saben lo que es eso. ¿Saben? Yo tuve el privilegio de estudiar mi último año de la carrera en Nicaragua. En esa época todavía no teníamos tantos profesionales como ahora. Ya yo llevo 31 años, voy a hacer 31 años de graduada. Y el comandante en jefe dijo: los estudiantes del último año de la carrera que quieran hacer su misión internacionalista, den el paso al frente. Y allá fuimos un montón de muchachos. En mi año éramos 480 jóvenes estudiando el último año de la carrera en Nicaragua y sirviendo al pueblo nicaragüense. Fue una experiencia de verdad extraordinaria. Nos maduró, pero sobre todo nos enseñó a valorar mucho más lo que significa la Revolución Cubana. Mucho más. Podíamos a veces decir, bueno, vamos a comprar alguna cosita que en Cuba faltaba, porque por el bloqueo es verdad que nos ha faltado un montón de cosas durante muchos años, pero no vale la pena. No vale la pena tener 2, 3 trapitos mejores o un par de zapatos más bonitos si no tienes garantía de vida, si no tienes garantizada la salud, si no tienes garantizada la dignidad como pueblo. ¿De qué te valen esas cosas? Aprendimos lecciones muy profundas, muy fuertes. Y un año después acompañé a un grupo de cubanos también a Angola.
Entre paréntesis, no graben mucho esto, pero tengo un amigo hombre en Cuba que dice, si tú fueras hombre te estarías machucando los huevos contra una piedra. Y eso no es que sea así, es que era el momento y había que hacer las acciones. Y yo soy hija de un hombre que dio lo mejor de sí en ese sentido, pero mostró también, educó con su ejemplo a mi pueblo. Y eso es una de las cosas más hermosas que puede haber. ¿Cómo no ser entonces digna de mi pueblo? Del pueblo que me ha enseñado a hacer estas cosas. No es por ser simplemente la hija del Che, no, es por ser hija del pueblo cubano, que hacemos todas estas cosas. Entonces me fui a Angola, pleno Cuito Carnavales, plena guerra en Angola, y ahí sí la situación fue muy dura de verdad. Yo he tenido que decidir la vida de niños en un momento determinado porque 3 niños tenían la misma patología y existía un solo medicamento. Por tanto, tuve que decidir cuál de esos 3 niños tenía más posibilidades de sobrevivir, pero condené automáticamente a los otros 2 a muerte. Y eso es lo más difícil que a mí me ha tocado hacer en mi vida. Y no es justo. No es justo que nadie tenga que pasar por eso. No es justo porque por ser un niño negro, vivir en África, no tenga las mismas posibilidades que un niño en cualquier otra parte del planeta. Los niños, decía José Martí, son la esperanza del mundo. Los niños son los que saben amar. ¿Cómo no protegerlos? ¿Cómo no darles una mejor vida para que sean jóvenes y hombres completos? Para que sean seres humanos cada día más felices por una infancia adecuada y completa. ¿Y por qué los niños africanos no podrán tenerla? ¿Por qué? No es justo eso. Y desde ese momento, desde esos 2 años que conviví con el pueblo angolano, me prometí luchar hasta las últimas consecuencias contra todo tipo de discriminación racial. No puedo aceptarla. Si ustedes levantan un brazo con otra persona y ven proyectada la sombra detrás, ¿cómo pueden decir cuál de los 2 es negro, blanco, amarillo o azul? ¿Cómo pueden saberlo? Si la sombra es la misma, la proyección es la misma. Entonces, ¿cómo puede diferenciar un ser humano de otro por el color de piel? ¿Cómo? Todas esas cosas las hemos ido aprendiendo y de manera a veces muy difícil en esas misiones internacionalistas. A la misma vez, por ese respeto y ese amor, empezamos a ganar el afecto de las poblaciones. Estuve en Argelia hace poco con un grupo de cubanos que están allá, en la ciudad de Delfa. Hay un grupo, acuérdense que ahí empezó oficialmente las misiones. La primera, es verdad, lo dice el profe, mandamos gente a Chile por un terremoto, pero oficialmente para la historia de la medicina cubana comienzan las misiones el 63 con la primera brigada médica oficial a Argelia. Mi papá fue a visitar a esa brigada a Argel y fue ahí donde habló también con el presidente que estaba en ese momento y que después yo tuve el privilegio también de conocer y hablar con él sobre el internacionalismo en estas tierras. Él quería ver cómo se preparaban allá las personas, cómo podían ayudar los argelinos por la fuerza de ese pueblo. Es tremenda, es un pueblo extraordinario también. Y él quería ver cómo podía haber la cooperación, la solidaridad de Argelia con otros movimientos revolucionarios en el mundo. Bueno, fui a esa brigada allí en Delfa y déjeme decirle que me entero que tenemos ginecólogos hombres. De puchica, ahí sí acabamos. Porque a ver, en el mundo árabe, ginecólogos, hombre, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Ah? Pues déjenme decirle que nuestros médicos estaban trabajando.
Los árabes le llevaban sus esposas tranquilamente. ¿Saben por qué? Porque se habían ganado la confianza y el respeto del pueblo. Eso es lo que a mí me hace sentir realmente muy importante como ser humano. Ser parte de un pueblo que hace estas cosas, que conquista a la gente por su amor, por su respeto, por su incondicionalidad como profesional. Eso me enorgullece muchísimo, de verdad. Y a veces esa sensación hace que me sienta bien fuerte. Y es muy lindo. De verdad les digo que es muy hermoso sentirse así, satisfecho con un proceso revolucionario. No es perfecto, por supuesto que no. Todos los procesos hechos por los hombres y mujeres tienen problemas. Nos equivocamos, pero es de sabio rectificar, aprender de nuestros errores y seguir hacia adelante. No repetirlos, no, sino aprender de ellos y buscar soluciones. Ahora sí, hemos aprendido algo importante en el proceso revolucionario. Nadie más que nosotros, los que vivimos y trabajamos allí, tenemos el derecho a resolver esos problemas. Nadie más. Eso Cuba lo ha mantenido muy fuerte y me parece muy justo. Solamente nosotros, como pueblo, podemos resolver nuestros problemas. Así he tenido, le digo, el privilegio de ir a muchos lados, trabajar en distintas partes. Trabajé con las parteras quichuas en Cotacachi, en el norte de Ecuador. Interesantísimo, de verdad, aprendí mucho. Siempre digo que si hubiera tenido ese privilegio años antes, no hubiera hecho desastre en las primeras partos que hice en Nicaragua, porque no saben ustedes lo que pude haber hecho, ¿no? Pero bueno, yo tampoco. La cuestión es que es realmente interesante cómo vamos aprendiendo cosas, cómo vamos creciendo como seres humanos cuando vemos las diferencias de otras culturas, aprendemos de esas diferencias y podemos ir perfeccionando nuestra propia existencia. Esto es interesantísimo. Ustedes tienen un gran privilegio. Tienen poblaciones autóctonas en su territorio nacional. Durante siglos, esos hombres y mujeres han sido humillados, explotados, olvidados prácticamente. Se han mantenido allí. Se han mantenido con su propia lengua, su propia cultura. ¿Qué significa eso? Significa que son hombres y mujeres con una gran resistencia. Tendríamos que aprender de ellos muchas cosas. Pero sobre todo algo importante, respetan el medio ambiente, conviven con la naturaleza, no la destruyen como lo estamos haciendo nosotros aceleradamente. Piensen en la enfermedad del ébola, por ejemplo. Hace 20 años aproximadamente esa enfermedad salió de los laboratorios. Bien, estaba tranquila, estaba controlada. ¿Por qué surge de pronto con esa fuerza en países africanos? En esos países donde surge, se cultiva la palma productora de aceite. Hace más de 200 años se cultiva esa planta allí. Es verdad. Pero ahora se ha intensificado la productividad de ellas. ¿Qué hicieron? En los centros donde había producción de palmas de aceite, entre esos campos había campesinos individuales que cultivaban otras cosas. Por tanto, mantenían un sistema ecológico en la región. Cuando los grandes capitalistas quisieron aumentar la producción, ¿qué hicieron? Desaparecieron a los campesinos individuales, aumentaron la siembra y producción de palmas de aceite y desgraciadamente los murciélagos, que son los que transmiten el ébola, les gusta el aceite de palma. Por eso es que comienza este episodio tan horrible
en los últimos años de la humanidad. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de esos episodios. Nosotros, con la ambición desmedida, con el descontrol de la naturaleza, es lo que estamos haciendo posible que acabemos con nuestra especie. Y uno dice, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? ¿Por qué seguimos de espalda a la realidad? Comandante en jefe Fidel Castro ha hecho miles de reflexiones sobre esto. Guerra nuclear, que la tenemos a una puertita ahí, cerquita de nosotros. Destrucción acelerada del planeta. No lo escuchamos y les recomiendo tenerlo en cuenta, porque este hombre siempre ha tenido una visión, pero a kilómetros luz de nosotros. Analiza las cosas, va al detalle, y cuando él hace una conclusión, ténganla en cuenta. Y Fidel nos está avisando hace muchos años del camino erróneo que estamos tomando. Y nosotros no rectificamos. Y lo más triste es que aunque muchos de nosotros no somos responsables directos, lo permitimos y lo aceptamos. Piensen en lo que está pasando en nuestro continente en la actualidad y lo que ha pasado en los últimos años. Minas de hierro a cielo abierto en Brasil, en plena Amazonía, destruyendo árboles ancestrales. Sin el hierro podemos vivir, sin el oxígeno no. Sin petróleo podemos vivir, sin agua no. Cada vez que permitimos que se contamine el manto freático, estamos restando años de vida a nuestra especie. ¿Y qué hacemos ante eso? Solo los pueblos tienen la fuerza suficiente para frenar estas cosas. Pero tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo. Tenemos que comunicarnos mucho más. Tenemos que tener información adecuada de lo que está pasando. Vivimos ahí mismo, al lado de las cosas, y estamos de espalda a la realidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tenemos entonces que internacionalizar la fuerza de nuestros pueblos. Tenemos que unirnos más. Para terminar, déjenme decirle que la primera vez que yo llegué a Brasil, enfrenté una realidad dura. Todavía no estaba Lula ni Dilma en el poder, ni mucho menos, ni se esperaba que estuvieran. Y vi una violencia en las calles, vi miedo, vi una serie de cosas impactantes. Llegó un momento en que dije, es preferible morir intentando cambiar esta realidad que no morir de hambre. Después dije, cuidado, vienes de otra sociedad, tienes cierto nivel cultural, a lo mejor eres tú la que piensas así. No. En el sur del país conocí la historia de la señora Rosa, del Movimiento Sin Tierra en Brasil, del cual yo me siento miembro activo. Movimiento Sin Tierra es quizás uno de los movimientos sociales más importante, más consecuente, más coherente que tenemos en nuestra América en la actualidad. Esa señora Rosa no tenía segundo grado de escolaridad, no tenía mi ideología, no tenía entonces tampoco mi origen. Sin embargo, la señora Rosa era madre igual que yo. Y no solamente dijo exactamente lo que yo había dicho, sino que murió defendiendo un pedazo de tierra para darle comida a sus hijos. Entonces no importa la ideología, no importa la cultura, no importa dónde tú vives, eres un ser humano con las mismas necesidades, y hay que luchar para que esas necesidades se cumplan, para poder realizar nuestros sueños, para poder dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Como decía el Che, hasta la victoria, siempre.
cosas que se atropella y como de matar me tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.